actualidad geopolítica con el foco en Irán, en el memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos firmarán el viernes en Bürgenstock, en Suiza, con el foco puesto en el periodo que se abrirá. A partir de entonces se habla en estos momentos el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dice que las negociaciones van a comenzar el mismo día en que se firme ese memorando de entendimiento y que las negociaciones, una vez se ejecute la primera fase, van a mantenerse durante 60 días para alcanzar un acuerdo final que incluiría la cuestión nuclear y el levantamiento de las sanciones a Irán. Esto es lo que sabemos. Trump ha dicho, ha dejado caer que quizás va a leer ante la prensa el memorando completo. J.D. Vance ha dicho que eran apenas 2 páginas, algo bastante breve. Y vamos a ver en qué ámbito nos movemos y sobre todo cuál es el análisis que podemos hacer de todo ello en un momento en el que estamos en plena cumbre del G7 en Evian, con Emmanuel Macron como gran anfitrión, con Donald Trump presente. El año pasado recordemos que tuvo que irse precisamente por esa guerra de los 12 días entre Israel, Estados Unidos e Irán, cuando bombardearon las instalaciones nucleares iraníes. Esta vez no se ha tenido que ir antes de tiempo. Hoy se ha podido reunir con Zelensky y se vuelve a poner también el foco en Ucrania. Saludamos a Christoph Kaller, es profesor de la Universidad Carlomagny. Christoph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Moisés Ruiz, es profesor en la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, como decimos, esta semana es que ninguna semana nos podemos aburrir, pero es verdad que esta semana, entre la cumbre del G7, el foco que poco a poco empieza a virar hacia Rusia y Ucrania y el foco que se mantiene en Irán y en este memorando de entendimiento de cara al viernes, tenemos ahora mismo muchos frentes y un entorno geopolítico cuanto menos interesante. Christoph, empiezo contigo. Ya tenemos fecha. Tenemos lugar de la firma, Bürgenstock, Suiza, este viernes. Lo que nos adelantan ya por la parte iraní es que a partir de entonces se abre ese periodo de 60 días para negociar cuestiones más delicadas. Es un memorando de entendimiento, no es un contrato vinculante, no es todavía un acuerdo, es un primer paso para avanzar hacia un acuerdo, pero en cualquier caso podemos mostrarnos optimistas hacia esta fase que se abre ahora. Yo diría que ahora sí que puede haber posibilidad de empezar a tener un acuerdo porque los iraníes han decretado el lunes que, que para ellos la guerra podía haber acabado y el entorno alrededor de Donald Trump y la presión que seguramente está recibiendo es bastante propicia para que el presidente de Estados Unidos firme algo y, en previsión también de las posibles elecciones o las elecciones en Estados Unidos. Además, aquí estamos hablando de un acuerdo que ha sido redactado con la ayuda de Qatar e Irán, que son 2 países, Qatar, Irán y Pakistán. Y bueno, Qatar y Pakistán son países que no son hostiles a Irán, por lo tanto, han llegado a algo seguramente un poquito más equilibrado y las prisas que tiene ahora Donald Trump de firmar un acuerdo y poder atacar al siguiente problema que sería Ucrania en el entorno del G7 también son muy propicias a que no haya ningún tipo de otras declaraciones. Consecuencias de todo esto, un alivio para las cadenas de logísticas mundiales y la inflación global se está alejando y sobre todo el petróleo está cayendo de manera muy, muy fuerte. Ahora mismo el barril del Brent está en $78 el barril, que recordar que es casi el mismo precio que antes de la guerra de Ucrania. Sí, Y esto, es una noticia fantástica para los mercados y una muy mala noticia para Rusia. Efectivamente, ahora tenemos el Brent en 78,83. Tengo aquí el gráfico, sería el mismo nivel
que teníamos el 2 de marzo de 2026, ya teníamos esas hostilidades, pero efectivamente las hostilidades comenzaron el 28 de febrero, que era el último día de febrero, es decir, que casi nos estamos yendo hacia esos niveles previos al inicio del conflicto. En el arranque del conflicto estábamos en torno a los $70, incluso podríamos hablar de 72. Pues efectivamente ahora volvemos poco a poco hacia esos niveles conflicto, preguerra, pre-excursión, como la llama Donald Trump. Moisés, nos decía Christoph, ¿no?, que bueno, ahora pues efectivamente podríamos ya mostrarnos optimistas hacia el entorno hacia el que nos estamos adentrando. ¿Te mantienes igualmente optimista o temeroso de que algo pueda hacer descarrilar el proceso? Porque recordemos que también hay algunos puntos importantes, como es la cuestión del Líbano, que podrían obstruir cualquier tipo de avance. Bueno, yo siempre he sido optimista y recuerdo el pasado miércoles en la tertulia que comenté que se habían reanudado las hostilidades y yo dije, bueno, ahora, como nos tiene acostumbrado Trump, ahora que estamos todos en tono pesimista, digo, a ver si en 72 horas hay un giro de guión Sí. completamente contrario a lo que decimos y nos callan la boca. Y efectivamente sí se produjo, ¿no? Un giro de guión y el fin de semana pues ya nos desayunamos con este posible alto el fuego. Bueno, con permiso de Netanyahu, porque no quiere la paz. Es evidente que él tiene unas elecciones a últimos de octubre y quiere llegar a esas elecciones con el conflicto abierto porque considera que electoralmente le beneficia estar en guerra. Entonces, bueno, sí que me parece positivo que Donald Trump se está desmarcando y lo hace bien y está desmarcando este acuerdo de lo que haga Netanyahu, ¿no? Y le está haciendo entender también a los iraníes que esto es así. Entonces, bueno, no. Actualmente, a día de hoy, no hay motivos para frenar el optimismo, pero hasta que no se firme el viernes este memorándum o este alto el fuego, y bueno, pues vamos a estar alerta. Todo hace pensar que, insisto, Donald Trump tiene muchas ganas de hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿qué ha ganado Donald Trump con esta guerra? Porque sí que sabemos que Irán yo creo que ha ganado más. Irán se ha mostrado muy resiliente. Irán, como decíais antes en una noticia, creo que era extraída de la inteligencia norteamericana, que se ha dado cuenta Sí. de la fuerza De que tiene Hormuz. negociadora que tiene con Hormuz y Sí. la presión que hace a las monarquías del Golfo, ¿no? Además va a conseguir levantar sanciones económicas sobre la población, es decir, que va a salir bastante beneficiado de este asunto y además el régimen más fortalecido que estaba el 27 de febrero. Donald Trump, presionado por eso que le gustaba tanto la semana pasada, que era el 4%, el 4 y pico por ciento de inflación, que es evidente que es demoledor ese dato, y además por las economías occidentales y también me imagino que en el acuerdo al que llegó con Xi Jinping, que ahí empezó también a moverse todo, y bueno, pues estaba deseando salir de esto cuanto antes y creo que es el primero que tiene muchísimas ganas de que esto acabe, de que se abra el estrecho y que la economía norteamericana pues empiece a mejorar. Esto pues supongo que si el viernes ya se consigue abrir el estrecho, pues al final del verano la economía norteamericana estará preparada para que Donald Trump saque pecho ante esas elecciones de medio término que evidentemente pues está ahí. Una vez más la democracia norteamericana está ahí también para pues salvar la cara de la economía mundial. Y mencionabas, Moisés, algo importante, que es bueno, que a partir de verano nos movemos ya en un entorno electoral, tanto en Israel, con elecciones presidenciales, como en Estados Unidos, con las elecciones de medio mandato. Ya lo sabemos, a Netanyahu le beneficia mantener un conflicto abierto para mantenerse en la presidencia, sentirse necesaria su figura, librarse ya de paso de todos los casos que tiene abiertos.
Y a Trump le beneficia todo lo contrario, haber cerrado un conflicto que la población estadounidense no entiende y que además ha visto cómo afecta directamente a su bolsillo y que además es algo que va en contra de la propia promesa de Donald Trump. Pero lo que se dice a partir de medios israelíes, que esto también hay que apuntarlo a través del Canal 12, es que Estados Unidos no ha permitido a Israel ver el memorando de entendimiento. A priori, Israel habría solicitado acceder a ese documento. Estados Unidos habría rechazado esa petición. Esto nos lo creemos, Christoph. Cuesta pensar que Israel, a través de inteligencia o a través de contactos, no tenga acceso a ese texto, que al parecer pues tampoco es un texto muy elaborado y por tanto no pueda establecer también una estrategia. Si no hubiera tenido acceso al texto, no podríamos comprarnos el relato o creernos lo que nos han trasladado Trump y Netanyahu en tantas ocasiones de que están en coordinación, de que tienen una muy buena relación. Por tanto, esto que se dice, ¿nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? ¿Hay una tensión real entre Israel y Estados Unidos en este momento de cara a la capitulación del conflicto? Bueno, yo me gustaría cuestionar el término de paso unilateral de Trump a pesar de sus enemigos o de sus amigos. Y aquí Trump tiene un problema muy gordo porque si Netanyahu sigue atacando al Líbano y hace lo que quiere, Trump pierde autoridad y es muy malo para sus elecciones. Y al mismo tiempo, como lo has mencionado, para Netanyahu es todo lo contrario. Entonces yo diría que los servicios secretos israelíes seguro que tienen acceso a la información, pero bueno, decir que no tienen información permite también montar campañas de desinformación y al final dejar una especie de bromas sobre lo que se está haciendo o cociendo para que más adelante, bueno, estos dos hombres pueden bueno, decir que han ganado o que han hecho algo positivo para sus intereses y los intereses de sus respectivos países. Y después hay otra cosa muy llamativa, es que este otoño tendremos elecciones en Israel y en Estados Unidos, pero también en Rusia en septiembre. Por lo tanto, Sí. va a ser también muy divertido a ver cómo todos estos acontecimientos de la primavera y del verano, cómo se traducen a nivel de elecciones. Y aquí sí que vamos a tener, yo creo que informaciones, desinformaciones y campañas para poder, bueno, poner en duda cualquier cosa de manera muy intensa. Y bueno, y va a ser también un momento muy divertido para los periodistas. Efectivamente, bueno, y sí, el 20 de septiembre es cuando Putin ha convocado esas elecciones legislativas en Rusia. Por cierto, van a ser los primeros comicios en los que también van a votar las 4 provincias ucranianas anexionadas por el Kremlin durante el conflicto. Veremos qué es lo que ocurre, pero esto nos da pie, y ahora con estos pitos que nos van apuntando también al fin de la tertulia, esto nos da pie a comentar también lo que está ocurriendo en el G7, cómo está virando el foco poco a poco geopolítico de Oriente Medio hacia Rusia y Ucrania. Moisés, bueno, parece que la reunión Zelensky-Trump ha sido positiva, al menos ambos han hablado en esos términos. Estados Unidos podría volver a aplicar esas restricciones sobre el petróleo ruso, las que había levantado en medio del cierre del estrecho de Hormuz para suavizar el impacto energético, y Trump ha insistido en que ambos tienen que llegar a un acuerdo, que mueren muchos soldados al mes, que esta situación no puede proseguir. La pregunta es, ¿ahora Trump va a dedicar al 100% sus esfuerzos en resolver una guerra que había dicho que iba a resolver en 24 horas? Simplemente como dato, por si queréis tenerlo, han pasado 12.290 horas y media, mientras estamos hablando, desde que Trump debería haber cumplido con la resolución de este conflicto. Bueno, estábamos hablando, ahora te respondo, Marta, estamos hablando de elecciones. Va a haber elecciones en Rusia, bueno, ya, entre comillas, eso no creo que sean unas elecciones muy democráticas. Yo, vamos, me apostaría bastante de mi patrimonio a que gana Putin seguro, y además con goleada.
va a haber elecciones en Israel, va a haber elecciones en Estados Unidos. ¿Y a qué espera Zelensky? A convocar las suyas, que ya está fuera de plazo. Bueno, también está en guerra, ¿no? Dice, él siempre pone como excusa que estando en guerra no puede convocar elecciones, pues mira, Putin sí lo va a hacer. Entonces, bueno, pues mira, también sería un buen momento para que también la democracia estuviera presente también en Ucrania y se convocaran esas elecciones. Bueno, yo creo que Donald Trump tiene entre ceja y ceja la paz en Ucrania. Él como una persona orgullosa que es un líder egocéntrico, en fin, con su soberbia, con su vehemencia y desde luego está atento al fracaso que ha sido comentado en el mundo entero y máxime por esa también verborrea excesiva que tiene y esa prepotencia que significó decir que en 24 horas iba a acabar con la guerra Rusia contra Ucrania. Entonces, lo tiene en mente seguro y va, después de firmar el memorándum o el alto el fuego o acabar con esta inexplicable guerra y este rol político de atacar Irán, pues sin duda que va a tratar de resarcirse ante el mundo entero y aparecer de nuevo como ese hombre de paz. Y va a hacer todo lo posible, no me cabe ninguna duda que va a hacer todo lo posible a lo Trump, a lo Trump, Sí. pero va a hacer todo lo posible por tratar de mitigar ese conflicto bélico. Sí, al estilo Trump, que veremos cuál es ese estilo, definitivamente. Christoph, aprovechando pues precisamente el marco de la cumbre del G7, con Macron como anfitrión, Zelensky ha insistido en que hay cierta unanimidad entre los líderes del G7 al apuntar a Rusia como la damnificada, perjudicada en estos momentos, que está viviendo sus horas más bajas en el conflicto. Esto, insisto, no lo digo yo, es lo que ha trasladado Zelensky. Dice que hay unanimidad en esta cumbre. Se dice que los europeos podrían no estar del todo contentos con que ahora Trump vuelva a posar la mirada sobre Ucrania, porque podría desplazar del eje por completo a Europa, que ahora parecía que tenía un rol algo más protagonista. ¿Hasta qué punto esto podría ser así o finalmente Europa podría tener su papel en la mesa de negociaciones, llegue cuando llegue, porque todavía no podemos hablar ni siquiera de ese escenario, no estamos ahí? Bueno, yo diría que Trump está abriendo los negocios que puede haber en la construcción de Ucrania y por lo tanto se está volviendo a acercar. Incluso le ha propuesto a Zelensky la posibilidad de fabricar en su propio país misiles Patriot para poder defenderse. También, bueno, los franceses, los suizos, etcétera, se han propuesto para reconstruir, por ejemplo, la cúpula de la central nuclear dañada, bueno, la iglesia que ha sido bombardeada, etcétera. Es decir, que empieza a haber un movimiento económico alrededor de Ucrania. Y otra cosa que también he visto es que se ha admitido oficialmente el inicio por parte de Europa de la admisión de Ucrania y Moldavia, que está pegado a Ucrania, para su entrada en la Unión Europea. Por lo tanto, los europeos se están moviendo mucho y a nivel económico, macroeconómico, lo que sí que yo veo es que Rusia se acerca a una suspensión de pago para este invierno, porque si las sanciones vuelven a aumentar, saber que el presupuesto, 50% del presupuesto de Rusia depende del petróleo, los ingresos, si el barril está por 60 o por debajo, menos el descuento, Rusia empieza a perder dinero, sus refinerías están atacadas y al mismo tiempo la inflación está subiendo, los tipos del Banco Central de Rusia están al 20% y hay toda una serie de malas noticias que hace que Rusia lo va a pasar muy mal a partir de este invierno. Incluso su fondo de reserva, su fondo soberano, que se llama el Fondo de Bienestar Social, antes de la guerra representaba el 6,5% del PIB, ahora está al 1,8% y cada vez hay menos dinero para financiar esta guerra y me imagino que en septiembre será un tema que saldrá
de manera muy suave en Rusia para estas elecciones. Por lo tanto, el negocio está aflojando en Ucrania y bueno, y Trump vuelve con buenas palabras. Así fácil. Así de sencillo. Bueno, ya para finalizar nos queda nada, un minutito. Moisés, ¿qué impresiones te estás llevando de esta cumbre del G7 que finaliza mañana? Bueno, yo creo que Donald Trump lo que pretende es implicar a la Fuerza Militar Europea y la OTAN en la defensa de lo que se vaya a firmar con Irán, para decir, en el estrecho de Hormuz, ¿no? Yo creo que los trata de implicar y me parece bien, ¿no?, que tomen ese protagonismo, además de haberles tirado de las orejas por haberle dejado sin apoyo, ¿no?, en esta guerra, que ha sido, bueno, pues muy demoledor para Donald Trump. Mm, Bueno, yo espero que el sentido común se imponga, y el acercamiento que ha sido así siempre, que tiene que seguir siendo, entre Estados Unidos y Europa, vinculado a través de la OTAN, pues siga creciendo, y el apoyo de Europa a la OTAN, o sea, de la OTAN y de Europa a Estados Unidos en asuntos de paz, pues también sea efectivo, es decir, por el bien de Europa, ¿no?, que tiene que tomar Sí. protagonismo, que necesita tomar protagonismo en estos movimientos geopolíticos que están ocurriendo. Y bueno, antes de finalizar, no nos olvidemos de Cuba, hombre, que es que me están Ah, llegando no, sí. informaciones desde allí, están viviendo de una manera muy dramática los cubanos, y que Trump se decida de una vez lo que tenga que hacer, que lo haga, ¿no? Pero que se decida de una vez, porque de verdad que lo están pasando muy mal los cubanos. Efectivamente, pues seguramente posemos la mirada en los próximos días en Cuba, sobre todo cuando esto parezca, cuando digo esto me refiero a Oriente Medio, para Trump, empiece a quedarse un poco atrás. Veremos en qué quedan las tensiones Estados Unidos-Cuba, sobre todo, de todas formas, la emergencia más inmediata en clave energética y en clave económica para la isla. Así que no perdamos el foco de Cuba. Bien recordado, Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación, Christoph Calder, profesor de la Universidad Carlemagne. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Un abrazo, Hasta buenas luego. noches.